Hola, bienvenido a este video. Te habla Javier Figueroa de expertodigital.net. En este video te voy a enseñar cómo usar Excel de forma muy fácil y muy rápida. Estoy seguro que con lo que aquí aprendas ya podrás trabajar de forma más fácil y segura. Tengo que reconocer que a veces Excel parece demasiado bueno para ser verdad. Todo lo que tengo que hacer es ingresar una fórmula y casi cualquier cosa que necesite hacer manualmente la puedo hacer de forma automática. Por ejemplo, ¿necesitas unir dos hojas de cálculo con datos similares? Excel puede hacerlo. ¿Necesitas hacer matemáticas simples? Excel puede hacerlo. ¿Necesitas combinar información en múltiples celdas? Excel puede hacerlo. Todo lo que necesitas es descargar el archivo de práctica que está aquí abajo, abrirlo y comenzar esta clase para que aprendas qué es lo que puedes lograr gracias a Excel. Comencemos. Si ya tienes el archivo de trabajo abierto, puedes ver que la primera hoja es la que se llama datos. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a trabajar con las tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla dinámica? Bueno, para hacerlo muy fácil, una tabla dinámica es una herramienta que responde preguntas. Por ejemplo, si tengo toda esta información, ¿cómo puedo saber cuántas ventas se hicieron para el país Alemania y para el país Argentina? Bueno, mira qué rápido lo vamos a responder. Todo lo que debes hacer es tener una celda seleccionada y en la ficha Insertar, dentro del grupo Tablas, haces clic en el botón Tablas dinámicas recomendadas. La primera tabla dinámica que te aparece es la que permite definir la suma de los importes por país. Aquí ya estás viendo una vista previa de lo que aparecerá cuando yo haga clic en el botón Aceptar. Aquí estás viendo cómo respondimos de forma muy rápida a la pregunta de cuántas ventas se hicieron a Alemania o a Argentina o a cualquier otro país. Pero, ¿por qué se llaman tablas dinámicas? Bueno, lo de tablas es porque, como estás viendo, la información está ordenada de forma tabular. Pero, ¿por qué dinámicas? Porque gracias a seguir respondiendo preguntas, podemos apreciar la increíble interactividad de esta poderosísima herramienta. Por ejemplo, ya sabemos cuáles son las ventas para Alemania y para cada uno de los países, pero ¿y para cada una de sus ciudades? ¿Cuánto será? Responder esa pregunta es tan fácil como hacer clic sobre el campo ciudad, arrastrarlo y dinámicamente estás viendo cómo se responde la pregunta de cuánto se vendió a cada una de las ciudades de Alemania a las que se hicieron envíos. Y lo mismo para Argentina y para el resto de los países. ¿Entiendes la potencia de esta herramienta? Siempre recuerda, las tablas dinámicas sirven para responder preguntas, y preguntas muy complejas, y de forma muy rápida y muy fácil. Espero de verdad que le saques mucho provecho. Sigamos aprendiendo qué es lo que podemos hacer con Excel, porque podemos añadir filas y columnas. La mayoría de los sistemas con los que se trabajan en las empresas no permiten hacer modificaciones en la estructura. Y una de las ventajas, pero también uno de los desafíos de Excel, es que puedes hacer modificaciones a la estructura de tus datos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el campo ID empleado, pero si necesitamos añadir el correo electrónico de cada uno de los empleados, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque aquí adentro ya hay un dato. Muy fácil. Haces clic en el encabezado de la columna donde quieres añadir una columna, haces clic con el botón derecho, haces clic en insertar y así de rápido y escribiendo, por ejemplo, el nombre del dato que quieres que aparezca debajo, ya tienes el espacio necesario para poder hacerlo. Y lo mismo para las filas. Haces clic en insertar y ya puedes agregar un dato si es que ese dato faltaba. ¿Qué más puedes hacer con Excel? Bueno, trabajar con los filtros. Los filtros los encontramos en la ficha Datos y en el grupo Ordenar y Filtrar. Pero, ¿qué es un filtro? Bueno,
Si haces clic en el botón filtro, verás unos botones que aparecen únicamente en los encabezados de columna. Estos botones te permiten justamente filtrar la información. Aquí puedo responder también preguntas. Por ejemplo, quiero ver únicamente las ventas de la empleada Fernanda Aragón. Hago clic en el botón del filtro de los empleados, hago clic en seleccionar todos, porque de esa manera si están todos seleccionados lo deselecciono, hago clic en el dato que quiero ver y hago clic en aceptar. Y de forma muy rápida estamos viendo cuáles son las ventas de Fernanda Aragón. Pero también puedes eliminar duplicados. Si haces clic en la hoja eliminar duplicados, déjame ahora hacerte a ti una pregunta. ¿Puedes darte cuenta dónde está el dato duplicado aquí? Difícilmente, ¿verdad? Bueno, mira qué fácil es encontrar un dato duplicado. Simplemente vamos a suponer que de forma errónea se ingresó una fila con un dato duplicado. El desafío está en saber qué fila es la que está duplicada. Bueno, para eso vamos a hacer clic, por ejemplo, en el campo de importe, y si hago clic en la ficha inicio dentro del grupo estilos, voy a ver un botón llamado formato condicional. La primera regla para resaltar celdas que me aparece me muestra un menú de opciones donde me permite encontrar, entre otros, los valores duplicados. Mira qué fácil fue haber descubierto justamente cómo encontrar valores duplicados. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Marcelo Lintano tiene una venta duplicada y casualmente coinciden los días, la forma de envío, es decir, aquí estamos encontrando el error. Si hacemos clic en aceptar, vemos cuál es entonces el dato duplicado. Solamente nos queda eliminar uno de ellos y así de fácil fue eliminar datos duplicados. ¿Puedes dar vuelta a la información? Mira a qué me refiero. Eso es lo que se llama transponer. ¿Por qué? Porque en este caso los datos están ordenados de forma vertical, pero yo quiero verlos de forma horizontal. ¿Cómo podemos hacer esa operación de forma muy rápida? Mira qué fácil es. En primer lugar, seleccionas todos los datos y haces clic en el botón copiar. Una vez que seleccionaste los datos y los copiaste, seleccionas el rango de datos a donde quieres transponer esos datos, es decir, los vas a dar vuelta. Lo que ahora está ordenado de forma vertical pasará a estar ordenado de forma horizontal. Y para ello debes hacer clic en esta parte del botón pegar y en este botón que se llama transponer. Y mira qué fácil y qué rápido fue dar vuelta a la información. Es decir, has cambiado el sentido de la orientación de la información. Presiono la tecla escape, hago clic afuera y ahora si quisiera podría eliminar esto y ya tengo mis datos ordenados de forma horizontal. Pero también podemos trabajar con los textos en columnas. ¿Qué es texto en columnas? Es simplemente dividir los textos para que cada uno de ellos esté en diferentes columnas. ¿A qué me refiero? Aquí estás viendo a cada uno de los empleados con su nombre y apellido, pero supongamos que necesitamos que el nombre esté en una columna y que el apellido esté en otra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo te enseñé cómo añadir filas o columnas, ¿recuerdas? Bueno, ahora en textos y columnas vas a insertar una nueva columna y vas a seleccionar todos los datos que quieres dividir. Para este ejemplo, y ya que son muchos los datos que vas a seleccionar, presionas la tecla control, la tecla mayúsculas y la flecha de dirección hacia abajo. Esto selecciona todos los datos de una sola vez. Luego haces clic en la ficha datos y dentro del grupo herramientas de datos haces clic en texto en columnas. Esto mostrará el asistente para convertir texto en columnas que tiene 3 pasos, de los cuales vamos a usar únicamente 2. Porque aquí estás viendo que Excel entendió que los datos están delimitados, ya que entiende que caracteres como coma o tabulaciones separan los campos.
Aquí el separador es el espacio entre cada una de estas palabras o de los nombres y apellidos. Pero eso se lo vamos a decir seleccionando la casilla de verificación de espacio. Aquí puedes ver que si la selecciono o deselecciono me muestra la vista previa de cómo van a quedar divididos los datos. Por lo tanto, ya desde el paso 2 de 3 puedo hacer clic en finalizar y ahora estás viendo cómo los nombres quedan separados de los apellidos y bastará simplemente poner el encabezado que defina cuál es el tipo de dato que está debajo y de esa forma muy rápida acabas de dividir la información utilizando texto en columnas. Algo que tiene Excel y que es relativamente poco conocido es que podemos buscar y reemplazar información. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que los datos de los empleados, es decir, su nombre y apellido, solo pueden contener un nombre y un apellido. Pero aquí podemos ver que la empleada Laura Edith Rosas tiene 3 datos dentro de la celda. Y recuerda, solo puede haber 2. Por lo tanto, usando el comando buscar y reemplazar, vamos a hacer esos cambios de forma prácticamente a la velocidad de un pestañeo. ¿Cómo? Increíblemente fácil. Simplemente presionas la combinación de teclas Control L y aparecerá el cuadro de diálogo de buscar y reemplazar, donde el cursor te invita a escribir qué es lo que quieres buscar. En este caso, el dato Laura Edith Rosas. De este dato solamente queremos reemplazarlo por Laura Rosas, es decir, quitamos el edit. Este botón, al presionarlo, hace 42 reemplazos de forma completamente automática y, como habrás visto, a la velocidad de un pestañeo, porque ahora simplemente están los 2 datos. Ahora puedes cerrar y ya has solucionado un problema más. Pasemos a la siguiente pestaña. Si no la puedes ver, haces clic en esta flecha donde puedes ver las que están ocultas. Vamos a trabajar con la función si. ¿Qué podemos hacer con la función si? ¿O qué podemos hacer gracias a la función si? Mira qué fácil que podemos solucionar un problema. Vamos a suponer, por ejemplo, que el empleado Marcelo Lintano desde hace un tiempo no trabaja más en la empresa, pero tiene ventas pendientes de cobrar. Por lo tanto, la situación que tenemos que solucionar es cómo encontrar las ventas de Marcelo Lintano para poder después liquidárselas a él. Muy simple. Vamos a insertar una nueva columna y utilizando la función si, después de escribir el signo igual, escribes si y aparece la función, abres el paréntesis y verás que el primer argumento es la prueba lógica. Para que te sea fácil de entender, una prueba lógica es una comparación entre un valor y otro. ¿Qué vamos a comprobar? Bueno, vamos a comprobar si el valor de una celda es igual al nombre de Marcelo Lintano. ¿Cómo? Muy fácil. Escribimos o hacemos clic en la celda donde queremos comprobar el dato y después de compararlo, porque aquí estás viendo que lo estamos comparando para saber si es igual, abres comillas y escribes el nombre del empleado. ¿Por qué es importante abrir comillas? Porque dentro de las funciones solo se pueden escribir números. Si vas a escribir textos, debes hacerlo entre comillas, para que Excel no se confunda y crea que cometiste un error. Entonces, después de escribir el nombre, cierras las comillas y separas con punto y coma, porque tienes un argumento que es el valor sí verdadero. Una vez más, para que no te confundas y no creas que es muy difícil la función sí, esta función necesita saber qué ocurre si el valor de una celda es igual al dato que estamos buscando. En ese caso vamos a decirle que nos devuelva la palabra pendientes. Como pendiente es un texto, vamos a escribirlo entre comillas. Pendiente porque está pendiente de liquidación. Y si no, después viene el valor si falso, que es qué va a ocurrir en caso de que no sea igual a Marcelo Lintano. En este caso,
abrimos y cerramos las comillas porque esto significa para la función sí que no haga nada, simplemente no le dé importancia a ese dato. Si presiono Enter, aquí puedes ver que justamente como no es igual a Lucero Torres, el resultado es nada. Pero aquí viene la magia, porque si hago doble clic cuando el puntero de Excel, que es una cruz blanca y gordita, se convierte en una cruz negra y finita, aquí puedes ver cómo la función sí encuentra cuáles son las ventas pendientes de liquidación para saber exactamente cuánto es lo que hay que pagarle a Marcelo Lintano, que ya desde hace un tiempo no trabaja más en la empresa. Ahora, podemos usar la función buscar B. Gracias a esta función podemos extraer información de forma muy rápida. Mira lo que vamos a hacer. En este caso, yo quiero saber, tengo por ejemplo un dato que es IDCode, que corresponde a cada uno de los clientes de esta tabla o de este rango de datos. Entonces, si yo quiero encontrar cuál es el cliente que tiene algún código, simplemente utilizando la función buscar B, lo primero que voy a buscar es el valor buscado. ¿Dónde? Aquí, porque aquí es donde voy a escribir el número o el código que me va a devolver cuál es el cliente al que corresponde ese código. Pero después de separar con punto y coma, tengo que decirle cuál es la matriz donde están esos datos. Hago un clic en A1 y le indico cuál es el último dato donde tiene que buscarlos, es decir, dentro de qué tabla. Bueno, la tabla que comienza en A1 y termina en I831. Pero ahora la función buscar B me pide que le indique el indicador de columnas. ¿Qué es el indicador de columnas? Bueno, yo ya le dije en qué tabla lo tiene que buscar, pero esta tabla tiene muchas columnas. ¿Dentro de cuál de todas estas columnas está la información que quiero que me devuelva? Está en la columna 3, por lo tanto voy a escribir el número 3 y ya puedo cerrar el paréntesis y presionar la tecla Enter. Aquí te va a aparecer un error n/a, que significa no encuentro ningún dato. Pero mira lo que va a pasar si escribo, por ejemplo, 45. Es el cliente lilas. Y si escribo, por ejemplo, 62, ahí sí me lo encuentra. Entonces, de forma muy rápida, hemos creado, gracias a la función buscar B, un buscador dentro de esta hoja. Ahora pasemos a el uso de la función contar.si. Gracias al uso de la función contar.si vamos a responder cuántos envíos se hicieron por barco, cuántos envíos se hicieron en camión y cuántos en tren. Y todo esto gracias al uso de la función contar.si. Esta función cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. Aquí puedes ver que después de abrir el paréntesis, la función contar.si nos pide el rango. Una vez más, el rango es desde A1, 2 puntos, hasta H831. Ahora, dentro de ese rango, quiero encontrar el criterio por el cual voy a contar. Y ese criterio es el de la celda barco. Presiono Enter y puedes ver que se hicieron exactamente 255 envíos por barco. Vamos a responder lo mismo para saber cuántos se hicieron en camión. El rango abarca desde A1 hasta H831. Separo con punto y coma porque el criterio quiero que sea camión, es decir, cuántas ventas se hicieron en camión. Se hicieron 248 ventas y lo mismo vamos a hacer para saber cuántos envíos se hicieron por tren. El rango es desde A1 hasta H831 y el criterio es tren. Aquí vemos entonces que se hicieron más envíos en tren, luego en barco y después en camión. Pero
Otra cosa que puedes hacer con Excel es unir datos, que Excel lo denomina concatenar. ¿Recuerdas cuando utilizamos la herramienta texto en columnas? Bueno, ahora vamos a hacer lo opuesto, es decir, vamos a unir los datos que están separados. En este caso, vamos a insertar. ¿Has visto por qué es necesario insertar filas o columnas? Se utiliza constantemente en el trabajo con Excel. Una vez que tenemos nuestra columna, vamos a escribir la función concatenar y vamos a concatenar el dato, pero esta vez lo vamos a mostrar al revés. Primero el apellido y después el nombre, con una pequeña característica. Mira a qué me refiero. El primer dato queremos que sea el apellido, pero después de ese dato queremos que aparezca una coma, no el punto y coma que estoy poniendo, sino una coma. Abro comillas, escribo esa coma porque es un carácter de texto, cierro las comillas, separo con punto y coma porque después de esa coma aparecerá un espacio. Nuevamente abro comillas, presiono una vez la barra espaciadora y cierro las comillas. Separo con punto y coma y ahora sí le indico cuál es el dato con el que quiero terminar. En este caso, el de la celda C2. Como puedes ver, el apellido, la coma, el espacio y el nombre están en el orden que necesito que estén. Y el resto es tan simple como hacer doble clic y que Excel los termine de crear para mí. Sorprendente, ¿verdad? Por último, tenemos los gráficos, que son una especialidad de trabajo en Excel y son realmente muy simples de usar. Aquí estás viendo a cada uno de los empleados con sus ventas totales. Si queremos saber cuál es el que vendió más, cuál es el que vendió menos, hacemos clic en la ficha insertar después de seleccionar los datos y hacemos clic en el botón gráficos recomendados. Este botón te muestra cuáles son las opciones que tienes para mostrar un gráfico que mejor se adapte a lo que estás necesitando. Y ¿sabes qué? Voy a elegir este de acá, no este. ¿Por qué? Muy simple. Porque a veces los nombres de los empleados o el dato que está cargado desfigura un poco el gráfico. Entonces voy a utilizar un gráfico de barras agrupadas ya que muestra de forma más armónica la información que necesito que sea visible. Por lo tanto, hago clic en aceptar y de esta forma estamos viendo cómo un gráfico me muestra de forma muy simple y muy rápida cuál es el empleado que vendió más y cuál es el empleado que vendió menos. Si te gustó lo que viste aquí, te va a encantar lo que tengo en el sitio web para ti. Para ver más tips, visita expertodigital.net, donde tienes mucha más información acerca de lo que Excel puede hacer por ti. Nos vemos.